Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de formación. El día de hoy hablaremos del uso adecuado y cuidado de los elementos de protección personal. Bienvenidos. Para iniciar vamos a identificar nuestro objetivo. El objetivo de este espacio de formación es proporcionar a los trabajadores los conocimientos y habilidades necesarias para seleccionar, utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal en el lugar de trabajo, garantizando su seguridad y salud. Muy bien, entonces para iniciar vamos a entrar en una introducción a los elementos de protección personal. Vamos a identificar esa definición e importancia de los elementos de protección personal en el trabajo. La definición nos dice que los elementos de protección personal son dispositivos, equipos o prendas diseñados y fabricados para ser utilizados por los trabajadores con el propósito de protegerlos contra riesgos específicos que pueden encontrar en el lugar de trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud en el espacio de trabajo. Es importante que esos EPPs estén enfocados en esos riesgos identificados al interior de la empresa. Los elementos de protección personal son la última línea de defensa en la jerarquía de controles en riesgos laborales. Recordemos que después de los controles de ingeniería, todos los procesos administrativos de formación, vienen los elementos de protección personal. Entonces son esa última barrera de protección frente a los riesgos identificados. ¿Por qué son importantes en este proceso, ¿sí? En las actividades laborales? La protección individual, ¿sí? Es importante para afrontar o estar frente a esos riesgos y peligros que podemos encontrar al interior de la empresa. Entonces esos EPPs nos van a ayudar frente a esos peligros y riesgos, tal vez disminuyendo esa gravedad de accidente que se pueda presentar. Frente a un cumplimiento legal, recordemos que todas las empresas tienen el deber frente a los trabajadores de entregar los elementos de protección personal y es un requisito legal que las empresas deben cumplir. Entonces, haciendo entrega de estos elementos de protección personal, vamos a cumplir con estos requisitos legales. La reducción de las lesiones y enfermedades, sí, los EPPs pueden reducir esa lesión que podemos sufrir al momento de un accidente de trabajo. El fomento de la seguridad al interior de la empresa. Es importante que todos usemos los elementos de protección personal en la empresa. Así generamos una cultura de cuidado y cada persona que llega va a identificarlo y de esta manera va a verse influenciado para usar sus elementos de protección personal de la forma adecuada. Cuidado de la salud a largo plazo. Recordemos que usar los elementos de protección personal nos protegen frente a diferentes peligros y riesgos y a lo largo del tiempo van a evitar en algunos escenarios alguna enfermedad de origen laboral. Muy bien, continuemos. Responsabilidades del trabajador y de la empresa en el uso de los elementos de protección personal. Vamos a identificar qué responsabilidades tienen los trabajadores frente al uso de los EPPs. Entonces, el uso correcto de los elementos de protección personal. Es importante usarlos de forma correcta. Si tienen algún sistema de control, usarlos de forma correcta. Usar todos los elementos que tengan nuestros elementos de protección personal como accesorios para evitar que tal vez se caigan, se pierdan, se dañen o estemos expuestos frente a un riesgo. El cuidado y mantenimiento. Es importante que cada trabajador sea cuidadoso con sus elementos de protección personal y genere el mantenimiento o el cuidado correcto, ¿sí? Para que esos elementos de protección personal se mantengan con esas características necesarias para brindar la protección que el trabajador requiere. Participar en los procesos de capacitación. Es importante que los trabajadores participen en los procesos de capacitación para saber cómo usar estos elementos de protección personal de forma correcta. Informar si los elementos de protección personal presentan algún deterioro, desgaste o daño. Sí, es importante que lo informen rápidamente para que así sean suministrados unos nuevos para que esos elementos de protección personal que están deteriorados sean reemplazados inmediatamente y así el trabajador continúe con sus actividades de forma segura. Tener conciencia de los riesgos. Es muy importante conocer los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo o a los cuales el trabajador se expone para que así sepa que esos elementos de protección personal que tienen lo están protegiendo frente a esos riesgos
en los cuales está viéndose inmerso en el desarrollo de sus actividades. Entonces, estas son algunas responsabilidades que tienen los trabajadores frente al uso de los elementos de protección personal. Y de igual manera, la empresa tiene unas responsabilidades. ¿Cuáles son? Proporcionar los elementos de protección personal necesarios frente a los riesgos que se han identificado en la empresa. Capacitar a los trabajadores frente al uso, cuidado y mantenimiento de estos elementos de protección personal para que asimismo el trabajador pueda conservarlos de la forma adecuada. Mantenimiento y reposición. Si algún elemento de protección personal requiere algún mantenimiento o una reposición, la empresa lo debe hacer para que así el trabajador esté cubierto y protegido frente a los riesgos. Supervisión. Debemos tener esa supervisión frente a los trabajadores para identificar que sí los estén usando y adicional que los estén usando de forma correcta. Entonces tenemos que hacer algunos procesos de supervisión al interior de la empresa para validar este requisito. Evaluación de riesgos. Es importante que la empresa evalúe los riesgos a los cuales se enfrentan sus trabajadores en la ejecución de sus actividades para que de esta manera puedan elegir y suministrar esos elementos de protección personal adecuados a esos riesgos frente a esos riesgos en los cuales se van a estar exponiendo. Mantener los registros de entrega de PPs, registros de capacitación, registros de inspección, para que así tengamos ese control frente al uso adecuado de esos elementos de protección personal. Muy bien, estas son algunas responsabilidades que encontramos frente a los trabajadores y la empresa. Continuando, entonces encontramos la parte legal. Es importante identificar que todos estos elementos de protección personal están amarrados a un requisito legal, y este requisito legal nos dice que toda empresa, en armonía con las disposiciones legales, deberá demostrar que suministra oportunamente y enseña a utilizar a sus trabajadores los elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales y potenciales en cada actividad. Igualmente exigirá lo mismo a sus contratistas o trabajadores en misión. Si se dan cuenta, es importante amarrarlo con la parte legal porque es una responsabilidad de la empresa hacer el suministro y capacitar a los trabajadores frente al uso correcto de estos elementos de protección personal, según los riesgos a los cuales se enfrenta su equipo de trabajo en la ejecución de sus actividades laborales. ¿Qué tipos de elementos de protección personal encontramos? 1. Cascos de seguridad que vienen con diferentes características para la actividad a la cual vamos a ejecutar. Un casco puede ser dieléctrico o tal vez con algún sistema como con barbuquejos para evitar una caída si estamos ejecutando una actividad de trabajo en alturas. Gafas para protegernos la vista o una careta de protección que nos cubra el rostro por completo. Protección auditiva que puede ser de inserción o tipo copa según la necesidad que pueda presentarse en esas actividades al interior de la empresa. Los guantes que pueden variar según el riesgo al cual nos enfrentamos, un riesgo mecánico, un riesgo eléctrico, un riesgo por sustancias químicas. Entonces, asimismo, los guantes pueden ser diferentes. Calzado de seguridad de igual forma, según el riesgo al cual nos exponemos. Entonces, algunos pueden ser dieléctricos, otros con punta de acero, tal vez para un riesgo diferente. Ropa de protección. De igual manera, la ropa de protección, alguna nos protegerá frente a la manipulación de algunas sustancias químicas, otras frente a arcos eléctricos o podrían ser ignífugos de pronto contra alguna exposición a fuego. Y elementos de protección personal frente a el riesgo contra caídas, que serían actividades de trabajo en alturas que se puedan presentar. Entonces acá tenemos algunos tipos de elementos de protección personal que encontraremos. Para hacer una selección y uso adecuado de los elementos de protección personal, entonces encontramos lo siguiente. ¿Cómo elegir el EPP adecuado para la tarea? Importante, lo primero es identificar los riesgos. ¿A qué riesgos nos estamos exponiendo? ¿A qué riesgos se exponen los trabajadores en la ejecución de las actividades? De esta manera, si identificamos los riesgos, podremos generar un control, ¿sí? Dependiendo del riesgo que encontremos, mecánico, eléctrico, químico, ¿sí? Y asimismo identificamos esos elementos de protección personal que nos pueden ayudar en el control de ese riesgo. Conocer la normatividad legal. Es importante saber legalmente para algunas actividades qué características de pronto puedan requerirse para la ejecución de esas actividades. Entonces ahí entran los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de esas actividades.
Seleccionar los EPPs adecuados. Cuando ya hemos identificado los peligros y riesgos, esos requisitos legales, normativos que tal vez se requieran para alguna actividad, podremos ir seleccionando esos elementos de protección personal. ¿Qué buscaremos? Que sean cómodos. El tema de confort en el uso de los EPPs es importante para que así el trabajador los use de forma correcta y evitemos que los use de una forma incorrecta buscando un confort, ¿sí? Capacitación. Es importante capacitarlos en el uso correcto de estos elementos de protección personal, ¿sí? Para que ellos sepan cómo es su uso, ¿sí? Cómo los vamos a almacenar, a limpiar, a proteger. El monitoreo frente al uso de esos EPPs, si los están usando de forma correcta, si los están usando o los están dejando de usar. Y el registro de entrega, de capacitación, de sensibilización, de inspección de esos elementos de protección personal. Eso es muy importante, ¿sí? Para el proceso de selección de elementos de protección personal. ¿Cómo ajustar y colocar correctamente los elementos de protección personal? Los desarrollaremos en esos procesos de capacitación que son importantes para que cada trabajador sepa cómo usar ese elemento de protección personal. Entonces, por eso son importantes los espacios de formación. Limitaciones y advertencias de los EPPs. Es importante conocer esas fichas técnicas de los equipos, esas fichas que son entregadas por el proveedor, para conocer esas limitaciones que puedan tener esos elementos de protección personal o alguna advertencia frente al uso indebido de esos elementos de protección personal. El mantenimiento y cuidado. La inspección antes del uso, antes de desarrollar alguna actividad, así como hablábamos en el ATS, es importante hacer esa inspección previa de los elementos de protección personal para identificar si están en las condiciones correctas o si requieren algún cambio o reparación antes de ejecutar alguna actividad. La limpieza y almacenamiento adecuados. Es importante identificar qué elementos de protección personal requieren limpieza y cómo se ejecutará ese proceso de limpieza y almacenamiento adecuado para evitar el deterioro o pérdida de sus características. Reemplazo y vida útil de los elementos de protección personal. Es importante identificar en qué momento se van a reemplazar y cuál es la vida útil según el fabricante de esos elementos de protección personal. Si la ficha de seguridad o la información del fabricante no es clara frente a la vida útil, es importante que la empresa defina cuál será esa vida útil de esos elementos de protección personal. Registro de incidentes y daños en los EPPs. Es importante que se reporten esos incidentes que pudieron sufrir los elementos de protección personal o ese deterioro o daños para que asimismo sean reparados o reemplazados rápidamente. Finalmente, la evaluación de riesgos y prácticas de seguridad. Con todos estos elementos de protección personal que hemos identificado, ¿sí? Dentro de la identificación de peligros y riesgos y que hemos generado esos controles a través del uso de algunos elementos de protección personal, es importante siempre estar haciendo una identificación constante de riesgos al interior de la empresa para validar si nuestros EPPs hoy están cumpliendo o si requieren alguna modificación o si requerimos algún elemento de protección personal adicional. Las prácticas de seguridad y prevención de accidentes. Tener unas buenas prácticas al interior de la empresa nos van a servir para que esos elementos de protección personal siempre estén ahí dispuestos y nos puedan proteger en el momento que se requiera. Previo a unas buenas prácticas vamos a lograr que esos elementos de protección personal tal vez nunca sean usados o requeridos en una situación de emergencias. Esperamos que nunca se vean ellos afectados y menos nosotros como trabajadores. Comunicación de los riesgos a los compañeros de trabajo. Cuando identificamos riesgos, identificamos procedimientos, estándares de seguridad para la ejecución de algunas actividades, es importante que se les informe a todos los compañeros de trabajo para que así ellos tengan claridad de los riesgos y los controles que tenemos definidos al interior de la empresa. Entonces es importante para que evitemos accidentes de trabajo. Muchas gracias por participar. Hasta la próxima.